Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, Estamos en el marco de la tercera versión online de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción, transmitiendo en este momento desde Concepción y estamos conectadas con Rocío Romero. Ella es productora de Nona, película dirigida por Camila José Donoso. Bienvenida, Rocío. Gracias por estar Hola, acá, por acompañarnos. y muchas gracias Y por la invitación también. gracias y por aceptar como este espacio como para hablar un poco, en este caso, del punto de vista creativo, pero enfocado en la producción de la Ujú. película. Bueno, queríamos que nos cuentes Ujú. desde tu punto de vista, ¿cierto? Y de este rol que asumiste desde la producción y este enfoque como de esta figura del rol, ¿cierto? Como un ente creativo, ¿cierto? Que también puede proponer, discutir decisiones de dirección. ¿Cómo fue tu abordaje en ese rol en el proceso creativo de la película, desde sus inicios hasta, bueno, hasta el fin? Ujú, ujú, claro, sí, no hay problema. Quería partir haciendo una acotación, una especie de saludo memorial para nuestra nona que falleció desafortunadamente el pasado 7 de febrero. Nuestro equipo quedó bastante choqueado por la noticia porque Nona no era una persona mayor, no, o sea, era mayor, pero no tan mayor. Y le queremos dedicar todos estos visionados a ella, a su figura, a su recuerdo, el que toda su familia está muy emocionada también porque toda su personalidad quedó plasmada en esta película que ahora van a ver, o que vieron. Así que quería partir con eso, para dedicarle esta exhibición a nuestra nonita. Y por la pregunta que me hacía, sí, nosotras con Camila venimos trabajando ya desde Naomi Campbell, esa fue nuestra primera película juntas en los cargos en los que estamos, ¿cierto? Ella como directora, yo como productora. Y yo ya sabía cuando Camila me pichó Nona, que fue el 2014, nosotras comenzamos a trabajar juntas desde ahí, yo ya sabía un poco cómo ella trabajaba el guión, cómo trabajaba las historias que quería contar, un poco cuál era su mano, ¿no? Entonces, nosotras comenzamos a desarrollar esta película juntas en esa fecha, comenzamos a ir a varios laboratorios, nos tocó ir a México, estuvimos en el Tres Puertos Cine también juntas, en Valdivia y en Buenos Aires, y estuvimos como muy codo a codo trabajando hacia dónde podía ir la historia. Esta es una historia muy personal de Camila, Nona es su abuela, ella tenía todo este material increíble, que era un material que ella había ido grabando con los años, de un registro muy personal, íntimo, de ella con su abuela. Pero no queríamos hacer solo un documental sobre una abuela, porque esta abuela era súper particular y necesitábamos como de alguna forma ilustrar esta fuerza, ¿no? Que tenía ella, esta historia como medio bélica también, medio bueno, súper potente, ¿no? Como desde el ámbito de la mujer, ¿no? Muy feminista, ella desde siempre, como tenía sus ideas muy marcadas, entonces, bueno, cachamos por ahí que la ficción también tenía que ver con eso, y la forma de trabajar de Camila también es muy desde la no ficción, ¿no? Un poco desde ilustrar desde otro punto de vista o con otras herramientas la historia de la nona. Y bueno, entre medio, entre que nos pusimos a trabajar y terminamos la película, ella hizo Casa Rochelle en México, que también es una no ficción, y bueno, también ayudó un poco como a encauzar Nona hacia ese modo de contar las historias, ¿no? Y algo que fue un poco un desafío desde la producción fue el trabajo, bueno, de mismo del guión. Camila nunca termina un guión 100% al momento de filmar, entonces la producción tiene que ser muy flexible a la hora de decidir como qué hacer con la plata, en el fondo, ¿no? Entonces, nosotros también nos adaptamos lo más posible a esta realidad, que era que en el fondo teníamos que ir grabando de a poquito. Camila iba montando y iba escribiendo el guión todo en paralelo. Entonces, esa también es una forma de trabajar que tiene ella que es muy creativa, es muy rica, que da momentos muy únicos dentro de la película,
y que nosotros apreciamos un montón, pero para la cual hay que ser súper flexibles desde la producción y como entender bien que finalmente el guión se va a terminar cuando el montaje se termine, ¿no? Mm. Eh, y eso es algo con lo que algunos productores no comulgan. A mí la verdad es que me pareció bien siempre, obviamente en algunos momentos puede ser un poco más desafiante, pero funcionó bien. Y nosotros tuvimos 3 rodajes finalmente en distintos momentos, en distintos años con la nona. Y claro, y cada rodaje lo enfrentábamos con un equipo distinto, a veces con un equipo más pequeño, el último fue con un equipo más grande ya, porque íbamos a filmar las partes más ficción de la película. Y también veíamos las reacciones de la nona, que es una actriz innata, natural, frente a este nivel de producción distinto, ¿no? Eso también fue muy divertido porque afectaba también en cómo ella se presentaba frente a cámara y también ayudó mucho a que ella fuera como familiarizándose con los procesos. Entonces al final casi que ella misma decía acción y corte, ¿no? Entonces también se producían intercambios interesantes entre Camila como directora y a la vez nieta con su abuela y a la vez actriz. Entonces hubo momentos interesantes, divertidos, otros más tensos, pero el rodaje fue bastante diverso, ¿no? También por los periodos de tiempo en los cuales se desarrolló. Em, y claro, nosotros desde la producción en Mimbre, yo no soy solo yo, no soy Mimbre, no soy solo Rocío, somos 3 socias, y en ese momento éramos más, éramos 4, entonces pasamos varias productoras como de apoyo en la película también desde la figura de Mimbre, porque fueron muchos años de desarrollo también y de pensar la película, de ir filmando, de volver a escribir el guión. Postulamos a un montón de cosas, siempre laboratorio, fondos, financiamiento. Finalmente, nosotras en este mismo primer laboratorio que tuvimos en México encontramos a 2 coproductoras internacionales, una francesa y otra brasileña. La francesa es Alexa Rivero, ella es franco-boliviana, y Brasil, Tatiana Leite de Bubbles Project. Ellas 2 se interesaron en el proyecto, ingresaron y nos ayudaron como a financiar, a internacionalizar, a tratar de buscar como formas de hacer la película que tuvieran relación con la forma que trabajábamos nosotras, que era bastante particular. Y finalmente, después de, bueno, postulamos muchas veces al Fondo Audiovisual, como todos los proyectos, tratamos de, obviamente, de mantener el espíritu y las ganas de seguir trabajando, que a veces a uno como que el no financiamiento lo lleva a uno a sufrir un poco. En este mismo laboratorio habíamos ganado un premio en Riviera Lab, que ya no se hace desafortunadamente, era la Riviera Maya de México, muy bonito. Nosotros habíamos ganado un premio en plata, entonces habíamos decidido filmar parte de la película con ese premio. Entonces ya cuando empezamos a postular a fondos de producción ya teníamos algo filmado y Camila tenía ganas de filmar con material fílmico, es decir, también tuvimos esa idea desde siempre y quisimos también mezclar los formatos porque ella tenía mucho registro en High 8 también de su abuela, en Mini DV, entonces como que hay una mezcla que nutrió la película de distintas texturas también, que eso también se siente, ¿no? Cuando uno ve la película, las distintas texturas que existen. Y finalmente conseguimos un fondo Brasil para hacer la postproducción como país minoritario y al año siguiente conseguimos el fondo chileno para hacer la producción en Chile, lo que nos faltaba de la producción, que era bastante. Y, y al último se sumó Corea del Sur, que a través de un programa que ellos tienen, que es el Jeonju Cinema Project. Ellos ya habían visto Casa Rochelle, les había encantado y conocían a Camila por ese trabajo. Entonces presentamos Nona en Cine Chileno del Futuro en Valdivia también. Y ahí fue donde el programador de Jeonju Cinema Project le interesó y dijo, miren, yo les aporto lo que les falte, tengo esto, denle. Entonces Jeonju se sumó y decidimos finalmente terminar la película con todos estos financiamientos en un rodaje si no me equivoco, el verano del 2017, del 2018.
Y, y bueno, y ahí nació La Nona. Después Camila pasó varios meses editando en Brasil. El proceso de edición fue allá con una montajista brasileña muy conocida, Karen Ackerman. Eh, Ella estuvo allá, no sé, creo que un par de meses trabajando codo a codo con Karen. También el proyecto había pasado ya por una montajista, por Sofía Franca. En algún momento ella y Camila y Sofía habían trabajado el montaje juntas y habían llegado ya como a un primer armado. Eh, Esto fue antes del último rodaje que hicimos, entonces, bueno, de hecho, Sofía había montado este extracto que mostramos en Valdivia antes de ganar el financiamiento de Corea. Y nada, así que fue como un proceso complejo, con varios como protagonistas en distintos momentos, pero en donde desde la producción yo siempre traté de pensar qué era lo mejor para la película y cuál era la mejor opción como para que la película fuera todo lo que podía ser, en el fondo, que tuviera todo su potencial. Y muchas veces eso significa entender que el proceso de guión no es un proceso lineal, muchas veces es circular y recurre constantemente a otros procesos como el montaje, o a veces incluso en el rodaje mismo uno decide, ya, esta escena no, vamos a cambiar esto. Y eso es importante, como trabajar con un equipo que entienda esa modalidad, que no espere tantos resultados como desde la ficción más pura. Em, y que en el fondo se permita también explorar. En el fondo es eso. Es como explorar con la cámara, agarrar la cámara y hacer otros planos que no estaban dentro del plan de rodaje. No sé, a veces nosotras también nos tomamos esas libertades porque sentimos que es importante para la película, como para el desarrollo de la misma. Bueno, y como eso que en el fondo, a propósito, como que has mencionado y sintetizado desde este rol de producción, es claro que aparece como súper orgánico como respuesta a este tipo de películas. Y ahora me imagino que es otro perfil de productor, imposible como que se amolde, pero, pero por ejemplo, en procesos anteriores tuyos, a diferencia de ahora, ¿lo abordabas distinto, por ejemplo? Porque tú ya venías trabajando, mencionaste con ella Ujú, bueno, desde Naomi Campbell, que es esta coproducción, o sea, perdón, codirección, hace sí. un par de años también. Pero, pero, por ejemplo, en el fondo también cambiaste tu forma de producir o también es como una forma que te acomoda, por ejemplo, Sí, es como yo este hasta, aprendizaje. sí, sí, Claro, fue uno un adapta. aprendizaje igual. Mm. O sea, todas las películas yo siento que son como hijos, ¿no? Como que cada película es distinta, un proceso distinto. Los directores son personas completamente diferentes también. Yo después de Naomi Campbell hice Las plantas con Roberto Doveris. Roberto es mucho más ficción Mm. clásica, podría decirse, ¿no? No, no es nada clásico él, pero la ficción sí es más clásica la de Roberto. Eh, y claro, no sé si mi aproximación haya sido distinta en el sentido de que siempre trato de tener en mente como que la película sea un proceso ameno, primero, como proceso de filmación ameno, como que no sea un dolor para nadie, ojalá, y que siempre el resultado sea lo más cercano a lo que el director se imaginaba en un principio que iba a poder hacer. O sea, esa es como mi misión en el fondo, la misión muy personal, muy de voy a lograr que tú filmes esto con todas las condiciones. Y en el caso de Naomi y de las plantas, nosotros nunca tuvimos financiamiento, bueno, las plantas tenían financiamiento de la Universidad de Chile, tuvo después unos premios, pero Naomi Campbell fue 100% financiado por nosotros, nunca nos ganamos un fondo, la película viajó un poco, era un work in progress porque esa peli nació de proyectos de título, entonces como que en su desarrollo tampoco participó tanto de instancias de industria, por ejemplo. Entonces, claro, como que fueron procesos distintos. En el caso de las plantas teníamos algo de financiamiento, Roberto y yo pusimos también parte del plan de financiamiento, lo cubrimos nosotros, nuestras empresas. Y teníamos este aporte invaluable en la Universidad de Chile que se traducía en equipos para el rodaje, y un equipo así maravilloso también de trabajadores de la Chile que apoyaron ese rodaje. Entonces también
Y también, claro, por mismos motivos de financiación, tienes que grabar en algunos momentos sí o sí, como que no puedes estirar mucho el chicle en ese sentido, porque no hay mucho chicle, pero, pero sí, por ejemplo, hay libertad dentro del proceso de montaje. Por ejemplo, con Las plantas nos demoramos en editar, editó el Roberto mismo también la película. Entonces, era distinto, fue distinto, y también gracias a eso pudimos postular a un Work in Progress, que nos permitió a la vez financiar la postproducción. Entonces, también fue un camino de financiación distinto, como más paso a paso. Para Nona yo quería tener como más plata en ese sentido, como yo sabía que era una película más cara de hacer, por todo el proceso fílmico, por todas las locaciones, había que ir a Pichilemu a filmar, eran muchos más personajes, o sea, era una película más compleja en términos de producción, y por ende yo quería estar como un poco más segura de tener más financiamiento, y a la vez de todo el poco financiamiento que tenía, ir filmando, porque tampoco sabíamos qué le iba a pasar a la Nona mañana. O sea, también era esa una constante que nosotros tratábamos de paliar con estos rodajes año a año, ¿cierto? Como tratar de obtener el mayor footage de ella. Y de hecho hay distintas cámaras, es el mismo director de fotos, Matías Illanes, en cada vez, pero son distintas cámaras y, y distintos equipos también humanos. Entonces cada rodaje tenía su propio como feeling y su propio como, um, no sé, como onda, ¿no? Y yo también aprendía en el fondo a adaptarme a esta realidad, que era que el guión podía cambiar, pero siempre iba a haber como un núcleo inamovible, que era que teníamos que contar esta historia, que era la historia de la Nona, que tenía estas particularidades, y que podíamos hacerla como más grande o más pequeña, pero siempre iba a ser de lo mismo, ¿no? Siempre teníamos esa idea con Cami, que en el fondo siempre la Nona iba a ser la protagonista, siempre íbamos a tratar como de que hubiera algún tipo de incendio relacionado con ella, ¿no? Eh, entonces, claro, como que nuestra idea era como poner en juego esta posible realidad, ¿no? Como de que era ella realmente la que quemaba o no, de si era ella realmente la que tenía, bueno, ella tenía este pasado más oscuro, pero era realmente ella la que había generado estos otros incendios. Entonces, siempre había como un alma de la película que no cambiaba, y eso permitía que nosotras pudiéramos como adaptarnos a las condiciones de financiación. Y yo traté siempre de no dejar, de no, como en el fondo, de maltratar al equipo en el sentido de pagar sueldos demasiado bajos, o dejar ciertas áreas sin cobertura. Nosotros trabajamos con personas que están súper que son como fieles a Cami y a nosotras, que han colaborado con nosotros en varias películas, como Nicolás Ollarse, Matías Illanes. Tuve una asistente de producción maravillosa, una jefa de producción maravillosa, asistentes de dirección que también apañaban a Cami siempre como en sus locuras de guión, o en sus cambios a última hora también, porque a veces pasaba como que, ¿saben qué? Mejor hagamos esto otro, y había que adaptarse. Y, y nada, yo siento que el resultado de esta película es el resultado de todo eso, como de la fuerza de mucha gente, mucha gente que pasó por la peli en todas sus etapas, ¿no? Y que claro, que desde la producción uno trata como de adaptarse y de valorar siempre todo, lo más posible. Esa siempre fue mi intención, de valorar lo máximo el trabajo de todas las personas, incluso del señor del camión de luces, porque todos valen algo en la producción, ¿no? Y todas mis experiencias de producción, o sea, si bien han sido diferentes, yo creo que han aportado a que hoy yo ya sepa algunas cosas, como por ejemplo, no sé, tenga algunas precauciones quizá con algunos temas, o uno también va intentando saber hacia dónde va como lo que más te gusta hacer, ¿no? Cuál es el tipo de película que más a uno le gusta hacer. Y esas en las que uno más tenga libertad, yo creo. Son las películas que más a uno le dan libertad, las que más gusta hacer, siento yo. Y hacer las películas que a uno le gusta ver, también es muy importante. Ay, qué bueno eso último, pensando en que se alinea un poco con la propuesta de festival que tenemos, de las películas que queremos compartir
digamos, y que exista también esta posibilidad de ente que desde el punto de vista como tradicional de la producción siempre se ve como más rígido y, y que pueda empujar este tipo de proyectos. Así que muchas gracias, Rocío, por haber estado con nosotros, con nosotras, nosotros. Y bueno, y esperamos también que disfruten, además de Nona, todo el resto de las Sí, películas en el marco del festival. Muchas gracias, que estés bien. gracias a ti. Un abrazo. Chao.